Hola a todos, estamos en el bloque de Laboratorio al Mercado dentro del Perú Venture Capital Conference, este evento que está como uno de los más importantes de la inversión privada en startups. Y en esta ocasión tenemos a tres invitados de lujo que están en diferentes países de la Alianza del Pacífico. Nos acompaña en esta ocasión Patricia Mora, que es presidente de la red de transferencia tecnológica en la Alianza del Pacífico, Transferencia P. Nos acompaña también Jorge Mesa desde Colombia. Él es director de la Oficina Académica de Emprendimiento en la Universidad de AFIT. Y para cerrar este bloque nos acompaña también Diego Ibáñez, que es el actual director de la startup Botanical Solution, y que también está haciendo una incursión en países de la Alianza del Pacífico, desde Chile. Entonces, quiero darle el pase a Patti para que nos haga una breve presentación de su experiencia y también luego pasar con los siguientes invitados. Sí, muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Pues la verdad que primero que nada agradecer la invitación a participar en este foro, en esta conferencia tan importante. Desde la transferencia P, lo que les puedo decir, una de los ejes más importantes son tres. Uno tiene que ver con la innovación, el tercero la sustentabilidad de los diferentes proyectos que estamos colaborando y el impacto a través del desarrollo de ecosistemas de innovación y emprendimiento científico. La transferencia tecnológica en nuestros países y en el mundo, pues implica el que todo el conocimiento que se está generando en los centros de investigación, en las universidades, conecte con la sociedad y genere algún impacto. Y una de las maneras de conectar es a través del emprendimiento científico, es generar estas empresas que puedan crear soluciones, que puedan crear productos, servicios hacia la sociedad. Entonces, muchos de nuestros programas desde Transferencia P están con ese enfoque. Yo estoy actualmente en el Tecnológico Monterrey, soy la directora de los Hubs Globales de Innovación y tenemos muchos programas internacionales con enfoque a crear y conectar ecosistemas de innovación, y de eso pues les voy a platicar un poquito más adelante, lo que traemos con China y lo que traemos con América Latina. Y pues es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias, Patti. Y también tenemos al doctor Jorge Mesa. Bienvenido, doctor. Bien, buenas tardes. Me alegra mucho de poder estar esta tarde en este evento en el cual pues ya finaliza pues el certamen. Soy coordinador de los temas de emprendimiento e innovación en una universidad privada en Colombia, una universidad que ha sido montada por empresarios y desde la cual se busca consolidar y apoyar a los emprendedores estudiantiles y también a los grupos de investigación. Tenemos 43 grupos de investigación, alrededor de unas 40 spin-off que han surgido. Hemos aprendido mucho de ese proceso de acompañar a los investigadores y poder llegar al mercado. Digamos que hay un mundo de dificultades y bueno, simplemente vamos a tratar de hablar de las cosas buenas, horribles y desastrosas que hemos hecho en los últimos 20 años en ese campo. Muchas gracias, doctor Mesa. Y para cerrar las presentaciones, tenemos a Diego Ibáñez de Botanical Solution. Hola Álvaro, buenas tardes, gusto acompañarlos. Bueno, yo soy ingeniero civil y tengo más de 15 años en el mundo del desarrollo de nuevos negocios, muchos de ellos de base científica. Me ha tocado ser emprendedor, me ha tocado trabajar en grandes corporaciones desarrollando nuevos negocios, me ha tocado ser consultor, así que desde varias veredas he estado en contacto con emprendimientos de base científica y con un potencial importante de crecimiento. Así que un gusto acompañarlo. Hoy día soy el Territory Manager de Botanical Solution para América Latina. Es una compañía que tiene foco en el desarrollo de extractos botánicos a partir de una tecnología propietaria que se desarrolló en la Universidad de Santiago de Chile, a partir de la cual generamos ingredientes activos
de una manera escalable y sustentable, ya que no dependemos de materia prima silvestre, sino que tenemos nuestra propia biofábrica a partir de plantas in vitro, a las cuales se hace un proceso de obtención de químicos que permiten abastecer diversas industrias. Y hoy día en particular estamos en el negocio de los biofungicidas para controlar enfermedades en cultivos de alto valor, tales como arándanos, fresas, uva de mesa, tomates y otros. Y estamos iniciando una incursión en el negocio farmacéutico, en particular para ayudantes para vacunas, a partir de estos extractos botánicos. Muchas gracias, Diego. Es importante la experiencia que vas haciendo en el emprendimiento también, y que, como mencionas, también has tenido una experiencia como gestor. Lo que buscamos en este bloque es resaltar algunas variables que podemos considerar al momento de acercar el emprendimiento científico hacia el mercado, ¿no? Sabemos que existen diferentes niveles de maduración, y cuando hablamos en la red de transferencia tecnológica, por ejemplo, evaluando el grado de madurez tecnológico con los TRLs, por ejemplo, buscamos siempre que ya hayan pasado pruebas de laboratorio, ¿no? Cuando ya están superando un TRL4, un TRL5, para poder darles algún tipo de nivel de apoyo mayor, y que pueda también tener oportunidades que sean más probables de concretar. En ese sentido, me gustaría que Patricia nos cuente un poco de qué son los TRL y por qué son importantes para poder también diferenciar el tipo de apoyo que se le puede brindar a un emprendimiento científico-tecnológico. Con mucho gusto, Álvaro. Fíjate que, bueno, la metodología del Technology Readiness Level, nosotros la adoptamos, pues viene de Estados Unidos, de la NASA, y fue una metodología que se creó por parte de la NASA para clasificar el nivel de madurez que iban teniendo los inventos que ellos iban generando, y un poco así hacer match con el tipo de apoyo, ¿no? Ha habido una evolución de esta metodología TRL. Nosotros ahora te diré que también existen los Business Readiness Level, los Investment Readiness Level, y nosotros tratamos de transferencia P mapear en estos tres ejes o en estas tres dimensiones aquellas invenciones, porque el panel se llama de laboratorio a mercado, pero yo les voy a comentar que en las universidades en general, en el mundo, la generación de conocimiento y prototipos, vamos a decir, está a un nivel de pruebas de concepto y pruebas de laboratorio, que es un TRL3, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Que para poderlas llevar al mercado se requieren una serie de pasos y de inversiones que los fondos de inversión, de capital de riesgo y empresas, pues todavía no están en ese nivel de querer invertir. Entonces, hay un tema ahí bien interesante al que nos hemos enfrentado de muchos años atrás, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo. Las universidades han creado estos fondos de escalamiento que se les llaman POCs o Proof of Concept, y que sirven justamente para que estas invenciones que se dieron en los grupos de investigación, donde se produjeron a lo mejor artículos científicos con muchas citas, algunos prototipos y patentes, puedan llevarse pues a un nivel de prueba más ya en un ambiente, vamos a decir, real, lo que se le llamaría un MVP o producto mínimo viable, donde ya empezamos a transformar la tecnología, que es estas ideas, en algo más tangible, que es un producto que pueda ser utilizado por una empresa o que pueda ser utilizado por la sociedad. Entonces, pasar de ese TRL3 a un TRL5-6, que es cuando hacemos vamos a decir, ese producto ya inicial, nos implica para transferencia P, para las universidades, cualquier centro de investigación, llámese privado o público, pues una inversión de recursos, donde entonces ahí
es donde Transferencia P, en sus estrategias, en sus retos, en sus programas, busca hacer estas alianzas con corporativos que puedan tener interés, estos early adopters que les llamamos, que puedan tener interés en estas ideas tempranas, o universidades que puedan ser usuarios de esas ideas tempranas para generar estos MVPs. Y entonces nosotros, a través de Transferencia P, hemos hecho una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otras agencias de innovación de los 4 países para identificar estas invenciones que están a TRL3, que están a niveles de pruebas de concepto en los laboratorios y poderlos llevar un pasito más allá. El principal reto, y a lo mejor aquí te lo va a decir Jorge, y error a lo mejor que cometemos las universidades, es querer llegar con tecnologías de TRL3 a un fondo de inversión Venture Capital o un inversionista cuando todavía no tienes ese primer producto ya al menos probado, con un modelo de negocio, con un tema de emprendimiento. Y es ahí, aquí voy a parar porque creo que luego va a haber, tendré oportunidad de compartir, cuando el emprendimiento científico-tecnológico se convierte en ese laboratorio para escalar no nada más la tecnología, sino también para escalar el negocio y para conseguir inversión. Y es por eso que la transferencia tecnológica, una de las salidas es el emprendimiento científico-tecnológico para avanzar en estas 3 dimensiones: negocio, inversión y tecnología. Siempre tenemos que estar pensando en estas 3 y avanzar a la par. Gracias, Patti. Importante lo que mencionas porque a veces no se sabe en qué nivel de madurez tecnológica está el emprendimiento y también no saben de qué forma acudir a algún fondo de inversión o de qué forma proyectar también en cuánto tiempo van a tener algunos resultados los emprendedores, ¿no? Quería pasar ahora a hablar con el doctor Mesa y consultarle también cómo ha sido su experiencia acompañando emprendedores, de cómo, qué tan importante o qué rol juega tener a miembros del equipo comercial en un emprendimiento científico tecnológico. Sabemos que a veces los proyectos empiezan por tal vez algún inventor, alguna prueba en laboratorio, pero con el tiempo se tienen que ir sumando personas que puedan ir ayudando a hacer este proceso de validación y también de obviamente integrarse al equipo, no solamente verlo como una instancia siguiente, sino de entender y hacer este proceso también de validación en etapas tempranas y poder obviamente acercar a un momento comercial a este proyecto tecnológico que inició tal vez en un laboratorio, pero que se busca que llegue al mercado. ¿Está en silencio? Álvaro y todos. Miren, en esto de la conformación de esos equipos o de los investigadores y para volverlos como empresarios, digamos que hay un primero como el ABC de esos procesos. Ese ABC implica que los mismos investigadores aprendan el lenguaje empresarial, porque muchas veces ellos cuando les pedimos que hagan un pitch, nos terminan hablando de la molécula y las partículas y los átomos y las invenciones y los premios Nobel, y nosotros necesitamos el tema comercial. Entonces, eso implica pues un entrenamiento en esta parte. Y lo otro que también se hace muy importante es que a veces tenemos grupos de investigación que existe ese investigador principal, pero no está la generación de relevo. Entonces, por eso es tan importante tener en los grupos de investigación semilleros. Esos semilleros que le permitan, porque algunos de esos chicos que son semilleros, primero, están manejando idiomas, están manejando temas de mercado, entonces pueden ser unos buenos aliados para esos grupos de investigación. Y lo otro que es muy importante, que ese investigador le tiene la confianza, porque aquí viene otra problemática bien grande en esto, y es que el investigador desconfía del empresario, y el empresario no es capaz de entender al investigador, ¿cierto? Entonces, y aquí nosotros lo que en un momento dado en Colombia, de hecho se tuvo que montar un ente que nos ayudara a hacer como esos empalmes que se llama Tecnova.
Entonces, Tecnova hace el acercamiento entre esos investigadores, su desarrollo, en qué nivel están, y comienzan a acercarlo a las empresas. Por ejemplo, nosotros conocemos de un proyecto de la Universidad de Antioquia y un grupo empresarial Corona, que no es el de cervezas en México, sino aquí es el que hace baños, cerámicas y demás, y cómo se juntan que esta empresa, y aquí viene otro aspecto que es importante en los procesos, es cómo los investigadores estén trabajando las problemáticas de las empresas, porque a partir de eso los empalmes van a ser mucho más fácil, ¿cierto? Porque si el investigador está investigando otra cosa que no está en el día a día de las empresas, se va a hacer mucho más difícil. Entonces aquí una subutilización de un recurso que era el sulfanato de calcio, y eso lo estaba perfeccionando a través del grupo de la coloidales de la UDA en temas de microencapsulamiento. Cuando se juntaron los grupos de investigación con la empresa, pues surgió hoy un proyecto que llaman Exentia, tiene ahorita una inversión de $10 millones y creo que es, para nuestro contexto, es una cosa bien interesante, ¿cierto? Entonces hay unos temas ahí de confianza, hay un tema de alfabetización, hay unos temas de relevo, porque es que muchos investigadores rápidamente se van a jubilar, o lo otro, lo que a ellos les encanta es escribir paper, y ellos en el mundo empresarial poco a poco. Entonces, de nuevo, estas son las cosas que es uno meterse en ese otro campo, y no es sencillo, pero digamos que por ahí en ese camino estamos caminando, y creo que México nos da muy buen ejemplo, y bueno, y Chile con Diego y lo que se viene haciendo desde la Universidad de Chile y otras universidades allá son muy, muy potentes. Yo conozco allá a la Federico Santa María, tiene unos proyectos bien, bien importantes. Entonces, creo que venimos en un proceso de aprendizaje, paso a paso, lentos pero seguros. Gracias, doctor Mesa. Importante lo que menciona, este encuentro entre la corporación o los empresarios, entre la academia también, y justamente para hacer estos lazos de colaboración y sobre todo de validación, porque es importante que se tenga cuanto antes esa validación para saber realmente qué necesita el mercado y cómo funciona el mercado, ¿no? Para eso quería también invitar a Diego Ibáñez de Botanical Solution, y nos cuente en su experiencia ya con esta empresa que está trabajando soluciones para el sector agro, de cómo ha sido este proceso de encontrarse a la empresa, porque uno puede pensar que ya, y como me ha tocado en muchas ocasiones conversar con investigadores que tienen el producto que funciona a nivel del laboratorio, supera pruebas técnicas, pero cuando hacemos el ejercicio de llevar esto al mercado, hay otras variables, hay otras condiciones, otros factores de la industria en donde se mueve este producto, y que a veces por no considerarlo temprano se desperdician recursos o se pierde tiempo también en factores o elementos que agregamos al producto, pero que tal vez el mercado no necesariamente lo esté demandando, ¿no? En esa experiencia, Diego, ¿qué nos puedes contar de cómo ha sido este proceso de salir de la etapa de laboratorio y hacer ese encuentro con la industria, con la empresa? Mira, yo creo que tempranamente los investigadores o los emprendedores de base científica deben ir al mercado a conversar, a testear ideas, a refinar un poco las hipótesis, y tempranamente, porque finalmente hay que entender los dolores, las necesidades que se creen que se pueden atender. Por lo tanto, hay que ir descartando, o confirmando hipótesis. Y creo que lo más importante de un emprendimiento que nace desde alguna investigación o de la ciencia es foco. Eh, porque, porque básicamente cuando hay una tecnología, generalmente habilita muchas cosas, genera muchas oportunidades, hay muchos espacios de aplicación, pero para que una tecnología se transforme en un negocio, necesita inicialmente mucho foco, porque básicamente la tecnología se va a validar en la medida que esa tecnología se transforme en un producto que alguien compre. Y ese paso de una tecnología a un producto, en el fondo no es nada sencillo, porque hay que adaptarlo, hay que entender, hay muchos años de aprendizaje. Entonces, finalmente, creo que me ha tocado ver que
como les decía, tecnologías habilitantes para cubrir varias oportunidades, van por muchas, pero finalmente se quedan en el camino, y básicamente lo importante es que estas conversaciones iniciales identifiquen este primer foco y insistir en ese foco hasta el final del camino, de manera que uno pueda decir, bueno, llegar, ser exitoso con un negocio, y posteriormente uno dice, bueno, y eso te va a validar para los siguientes negocios. El segundo, el tercero o el cuarto van a ser más fáciles, entre comillas, pero de alguna manera van a contar con la validación de uno. Y ahí un poco la experiencia de nosotros como Botanical Solutions. Esta es una tecnología que nació y se identificó una oportunidad en el control de la botrytis, que es la principal enfermedad que afecta los cultivos de alto valor en Chile. Por lo tanto, se trabajó con ese foco, cultivo, en fondo, control de botrytis para uva y arándano. Y en eso se trabajó, hasta el día de hoy sigue siendo nuestra bandera de lucha, pero hoy día, 6 o 7 años después de que la compañía nace, estamos empezando a mirar otras alternativas, otros focos de negocio, otras oportunidades, pero en la espalda ya tenemos, entre comillas, un caso exitoso que ha sido probado, que ha sido testeado, que es un producto que se vende en Chile, está pronto a venderse en Perú, estamos entrando en México, por lo tanto, de alguna manera hay algo que ya te valida. Y otra cosa importante que creo que es relevante es el tema de la validación de terceros. Que generalmente los investigadores o los emprendimientos de base tecnológica tienen un sesgo muy hacia la tecnología, por lo tanto hay un enamoramiento de la tecnología. Es importante que otros hablen de tu tecnología, que sean tus clientes, tus proveedores, pares, pero básicamente hay que generar relaciones que permitan que no solamente seas tú el que vaya vendiendo esa tecnología. Y en ese sentido creo que es muy importante tener, independiente de la industria en que uno esté, siempre hay referentes. Y los referentes, en el fondo, si hay un referente que habla de ti de manera positiva, eso se va a multiplicar tu valor. Así que creo que ese es un punto. Y finalmente, creo que, y una cosa, un error que también he visto, es que cuando estamos pensando en la inversión, van a haber sucesivas rondas de inversiones. No creer que con la primera ronda de inversión uno va a solucionar, porque va a llegar a un punto y con eso ya el desarrollo va a quedar ahí y las ventas van a crecer solas, digamos. Siempre hay que pensar de que la inversión van a ser sucesivas rondas de inversión, por lo tanto hay que enfocarse en crear valor, porque si no los emprendedores originales o los investigadores van a quedar muy relegados en el cap table. Por lo tanto, siempre es importante focalizar y tener un camino claro de cuáles son los puntos de inflexión que crean valor. Excelente. Gracias, Diego. Este bloque, este punto de inversión lo vamos a tocar en la última ronda, pero es muy importante justamente porque hay condiciones que se tienen que cumplir. Y una de las condiciones que obviamente los inversionistas toman muy en cuenta es saber qué tanta atracción se ha hecho en el mercado, qué tanto potencial de mercado hay para este producto que se está convirtiendo en una empresa o que ya ha tenido cierta trayectoria en la empresa. Entonces, el Grupo Técnico de Innovación de la Alianza del Pacífico desarrolló 3 redes, una para aceleradoras, otra para oficinas de transferencia tecnológica, otra para inversionistas, un poco para hacer esta articulación entre países y poder también tener este bloque frente al mundo para hacer una competencia mayor y obviamente bajo estas condiciones muy similares de mercado, darle oportunidades también a las nuevas empresas que están surgiendo. De eso quería consultarle un poco a Patty, que está justo a cargo de la red de transferencia AP en la Alianza del Pacífico, de cómo se convierte esta plataforma en una oportunidad también para los emprendedores que están surgiendo, porque es importante que desde la concepción los emprendedores científicos también vean que no tienen que estar desarrollando algo para un mercado demasiado local, sino que mirando en bloque
podrían estar desarrollando algo con un potencial, con mayores oportunidades de lograr esta llegada al mercado o de incluso ser más atractivos para la inversión? Sí, gracias por la pregunta, Álvaro. Mira, justo hablaba yo hace unos días de lo que son los ecosistemas y se los compartí al inicio. Los ecosistemas o conectar estos ecosistemas implica justamente es la cooperación, ¿no? La cooperación con otros países, con otros, vamos a decir, a lo mejor redes como Acelera P, Inversionistas AP u otros gobiernos que ayuden a que estos proyectos que traemos desde el laboratorio escalen de una manera más rápida. La oportunidad de Alianza Pacífico, siendo la 8ª economía del mundo, es una oportunidad para cualquier emprendedor que esté en la P o chileno o peruano o mexicano para ver más allá con un enfoque no local, sino regional y a su vez global, ¿verdad? O sea, el tema de, ahorita lo vamos a conectar con la inversión, pero siempre es muy importante el que un emprendimiento científico, tecnológico, debe de ir siempre con la visión hacia el escalamiento global, hacia las ventas globales más allá de sus regiones, que esa es como una característica principal para poder ser atractivo a cualquier corporativo, cualquier inversión. Y esta es la oportunidad que da Transferencia P, porque al ser una red que está ya interconectada, estamos hablando de un ecosistema ya conectado, de una red de oficinas de transferencia, de universidades que tienen laboratorios y centros en los 4 países, redes de inversionistas que a lo mejor están invirtiendo en empresas ya con ventas, pero al final tienes un exposure a que estén viendo tus proyectos, y aceleradoras. Entonces nosotros a través de Transferencia P, eso es lo que estamos buscando, el crear al final de cuentas un ecosistema que poco a poco madure y no nada más se quede en la región de la AP, sino conecte, yo te hablaba al principio, con otros ecosistemas como China, que es uno de los países que más invierte en innovación, emprendimiento científico, y tenemos a través de la red una oficina ya, que es del TEC, pero que conecta con la red. Y también estamos conectando con otros ecosistemas como en Europa o en Estados Unidos, es a otros mercados. Entonces, ¿cuál es la invitación y la importancia de estos temas? Que tú puedes ir como emprendedor a querer hacer solo todo y te vas a tardar 10 años, o puedes trabajar en red cooperando y te vas a tardar tal vez 3 o te vas a tardar 2. Ahorita el tema de la innovación es el time to market, el time to the investment, o sea, todo esto estamos hablando de que se requiere de la cooperación de muchos actores en ecosistemas que no están como en Latinoamérica tan desarrollados y tan fuertes, pero que si unimos esfuerzos podemos lograr a tener en más corto tiempo mayor impacto. Esa es la apuesta de lo que es el ecosistema de innovación de la AP, cómo hacer visible y conectar de una manera, vamos a decir, más orgánica a los emprendedores, con los investigadores, con los corporativos, con las aceleradoras, con los inversionistas, y eso es lo que buscamos al final desde esta iniciativa, que es la Alianza Pacífico. Gracias, Pati. Sí, en la práctica también me toca aportar que con ese granito de arena en la Comisión 1, que es de oferta tecnológica y también identificación de demanda, y que venimos haciendo con los colegas de los 4 países es justamente buscar las mejores tecnologías que tengan potencial justamente de alimentar este pipeline de tecnologías que vayan madurando en su nivel de tecnología, y pueda también ser la Alianza del Pacífico la cantera de emprendimientos tecnológicos como los hemos visto en el mundo, para poder acercar a los mercados este tipo de soluciones. Ya se ha democratizado el uso de muchas soluciones con inteligencia artificial, Internet de las cosas, con biotecnología, y esta oportunidad del mercado que brinda la Alianza del Pacífico también hace posible de que podamos
tener esta comunicación más dinámica. Ya muchos estamos muy conectados por WhatsApp, por redes, muy uniformizados en el lenguaje que buscamos también encontrar para poder obviamente acelerar estos procesos de scouting y de también el apoyo que se les pueda brindar. En esa línea es muy importante la participación de las corporaciones también. Yo creo que Colombia, en específico Medellín, donde se encuentra el doctor Mesa, se ha convertido en un referente también en la región para poder dar este ejemplo de articulación entre las empresas y la academia y hacer que esta colaboración se acelere. ¿Podría compartirnos también algunos ejemplos, algunos casos de cómo yo me acuerdo haber estado en Ruta N, en Medellín, y conocer esta maravilla que ha sido esta colaboración de las empresas públicas de Medellín y hacer posible que sea esta ciudad un referente en la región? ¿Podría compartirnos algo de ese trabajo que ha realizado la ciudad o las empresas en la ciudad? Bien, yo diría, y es esto, y me van a perdonar que tenga que retomar como un poquito de historia, y la idea es que Medellín, fruto del fenómeno que vivimos del narcotráfico conocido por muchos, en el cual tuvimos un emprendedor que para algunos era exitoso como Pablo Escobar, para otros no tanto. Simplemente diría es que en un instante Medellín le tocó reinventarse. O sea, nosotros teníamos en que ya no había forma de salir por un lado. O sea, teníamos un problema en la política infiltrada, los empresarios acabadas, se acabó el tema con la apertura, se acabó todo el tema textilero, o sea, Coltejer, Fabricato, toda esa serie de compañías. Entonces, Medellín le toca reinventarse y es así donde la ciudad comienza a administrarse como una empresa. Es así donde el sector empresarial llega a la parte de la política y dice, venga, a esto hay que meterle management. Y eso y comienza a darse. Y parte de eso arranca cuando se comienzan a crear los parques de emprendimiento, inclusive parques tecnológicos. Eso digamos que se está dando 2004, 2005. Al 2009 se decide ya meter más fuerte y apoyar los temas de innovación y es ahí donde se crea Ruta N, la ruta a lo nuevo y la ruta al norte. Pero eso se da gracias a una unión de Comité Universidad Empresa Estado. Ese es un ente que lleva funcionando más de 32 años. O sea, donde estas personas, empresarios, las universidades nos unimos, es todos los primeros viernes de cada mes. Y a conversar, y bueno, ¿y qué se tiene? Y los empresarios nos dan varilla, mire usted, ¿por qué están investigando esto? Eso no tiene sentido. Y nosotros los empresarios, hey, empresarios, ayúdenos, pues, necesitamos un recurso para esto. Entonces, miren, hay un caso y que lo diría, es nosotros, y me van a perdonar los demás conferenciantes, es nosotros aquí las universidades trabajamos unidas. O sea, eso no es fácil que en Chile uno unir la de Chile con la Federico Santamaría, con la Adolfo Ibáñez, ahí llórela. O sea, eso no se da. ¿Cierto? Lo mismo voy a decir, o sea, Villahermosa, TEC de Monterrey y la UNAM, eso no es tan sencillo. Nosotros, en cambio, en Medellín no, aprendimos. Entonces, el punto es que ese Comité Universidad Empresa Estado ha dado norte. Y en ese norte, de hecho, estuvimos viendo todo el proceso de ahorita que se habla de los investigadores y llevarlos al mundo empresarial. Hicimos un recorrido por toda España, por todo el sur, que es como Santiago de Compostela, que trabajaban allá todo un triángulo entre Porto, La Coruña y Santiago. Entonces nos hicimos esa caminata como para mirar a ver si el Camino a Santiago nos podía ilustrar aquí algo en Colombia. Y es eso, es donde comenzamos con el apoyo de ProAntioquia. Hay varios empresarios a jalonar eso, a que las universidades montaran spin-off. E inclusive tuvimos que sacar una ley de spin-off porque las universidades públicas no podían invertir en esos proyectos porque eso era peculado. Bueno, de nuevo, son cosas que se tienen que dar en estos contextos y que, bueno, en el camino se han ido dando. Mire, hubo que entrar al Congreso, proponer una ley para que eso fuera posible para las universidades públicas, que tienen mayor cantidad de grupos de investigación y tienen más potenciales de eso. Y lo otro es para las universidades privadas es relativamente más fácil. Sin embargo, como lo decía la doctora Patti, necesitamos unos ecosistemas más maduros. Nosotros no tenemos inversionistas escasamente de primera ronda, y Diego lo mencionaba.
se necesitan segundas, terceras, cuartas rondas. En Colombia tenemos de primera ronda nomás. Entonces eso se dificulta el poder crecer. Entonces desarrollamos la molécula, pero no somos capaces de explotarla. Entonces ahí es donde las alianzas se hacen fundamentales. Gracias, doctor Mesa. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de este bloque. Yo quería preguntarle a Diego si emprender en ciencia es difícil bajo este contexto que vivimos. Conseguir inversión en ciencia se hace un reto mayor. Botanical Solution lo ha conseguido y ellos tienen incluso un esquema que puede ayudar también a tal vez hacer referencia a cómo conseguir este tipo de inversión. Lamentablemente nuestra región todavía no está acostumbrada a hacer inversiones en este tipo de emprendimientos, más aún si hablamos de biotecnología, ¿no? Tal vez a nivel de software ya está despertando bastante y vemos algunos casos, pero en temas de ciencia, de biotecnología, como lo ha hecho Botanical, se hace más complejo. Ustedes lograron abrir un holding en Estados Unidos para poder también de esa forma buscar algún tipo de inversión que pueda tener la mirada en la operación en América Latina, pero tal vez inversión en otra parte. ¿Qué hace posible que, o qué condiciones debe cumplir una empresa que tenga esa mirada, obviamente conociendo que las condiciones de inversión en la región o localmente son más complicadas? ¿Qué niveles debe superarse o qué etapas deben cumplirse también para poder lograrse ese tipo de pasos para la empresa en ciencia y tecnología? Ya, yo creo que primero destacar que el escenario de inversión en Latinoamérica ha estado cambiando rápidamente. Si lo miramos 10 años atrás, donde los fondos de capital de riesgo era un poco más que el tema inmobiliario, hoy día hay una diversificación, hay mayor cantidad de fondos, hay especialización de fondos, hay fondos que ya regionales que empiezan a tener foco en el mundo fintech o agtech, o en temas de minería, por ejemplo. Por lo tanto, creo que el escenario o las posibilidades de los fondos de inversión en la región han ido diversificándose y han ido creciendo. Un poco yendo a tu pregunta, nosotros hicimos, en fondo, esto es una empresa de origen chileno, pero que de nuevo tuvo por los primeros años, como decía antes, mucho foco en resolver un problema, en enfocarse en un nicho, pero una vez que ya eso empezó a agarrar tracción, rápidamente se generó una ruta de crecimiento, y es una ruta de crecimiento que tiene el eje como del Pacífico, que es Chile, Perú, México, California. Esa es la ruta que se definió y tempranamente se diseñó una estructura donde la compañía pasó a ser una compañía chilena, digamos, la matriz pasó a ser una compañía americana que permitiera levantar fondos de manera más fácil en diferentes partes del mundo. Porque al final, una compañía tecnológica, en este caso una compañía biotecnológica, tiene que tener un foco global y tiene que tener un camino claro a cómo se va globalizando. Porque y esa es la gracia de las compañías de base tecnológica, que al final pueden resolver problemas no solamente locales, sino que problemas globales. Obviamente que hay un desafío y hay que ir pasando y hay que ir llevando etapas, pero al final los inversionistas en espacios como la biotecnología son inversionistas más bien globales, más que inversionistas locales. Nosotros, en nuestro caso en particular, hemos ido también escalando, y si bien partimos con una primera inversión de un fondo local que tenía relación con el mundo agro, en una segunda ronda de inversión levantamos fondos regionales y fondos que tienen un foco en el mundo AC, y hoy día ya estamos visualizando una nueva ronda que debe ocurrir este año
con actores locales, chilenos, regionales, pero también actores que ya tienen un footprint más global. Por lo tanto, creo que esta es una mezcla entre foco, por un lado, en que las cosas agarren tracción, como decía antes, se validen, pero por otro lado, siempre teniendo una visión de largo plazo, una visión de cómo esto escala a nivel regional y global. Y creo que eso es relevante al final para cualquier inversionista. Así como también es relevante elementos como de propiedad intelectual, elementos que lo que mencionaba Jorge antes, cómo se van formando los equipos, cómo esto deja de ser una cosa, una semilla y va escalando, porque también hay desafíos de escalamiento. Las tecnologías muchas veces tienen desafíos de cómo pasar a atender a un cliente, a atender 10 clientes que geográficamente están dispersos. Entonces, esos elementos son los elementos que al final van dando el check para ir accediendo a las diferentes rondas de inversión. Eso es lo que yo les puedo contar desde nuestra experiencia. Excelente, Diego. Ha sido una ruta rápida. Sabemos que este tema es mucho más profundo, pero quería yo destacar también que, por ejemplo, ustedes están en Perú haciendo ya pruebas con empresas agroindustriales grandes, líderes en el sector, y que obviamente tienen un proceso de validación ahí. En paralelo, se está buscando la mejor figura para poder financieramente hacer atractiva la inversión hacia la empresa, ¿no? Entonces, en esa línea también quería comentarles que por el lado de Patty, por ejemplo, hay algo que nos han anunciado, que es un impulso fuerte del BID también a emprendimientos científicos tecnológicos que se va a venir, y que obviamente tiene un componente también de cierto incentivo que puede ayudar también a emprendimientos en etapas tempranas a poder sumarse o alimentar este pipeline. Quería ya ir cerrando y agradecerles este tiempo que nos han compartido, estas experiencias, y que también sirvan de ejemplo para demostrar de que sí es posible hacer emprendimientos científicos, tecnológicos en la Alianza del Pacífico. Ya vemos a muchos actores comprometidos y con bastante trayectoria que nos cuentan también cómo ha sido esta experiencia. Y nada, solamente quiero darles el pase para hacer una recomendación y el cierre de este bloque a cada uno de ustedes de manera muy breve, por favor. Pues nada más invitarlos a que se acerquen a Transferencia P, nos sigan en las redes sociales, igual les podemos ahí compartir, Álvaro, las redes de Transferencia P, nos pueden encontrar en Facebook, también tenemos el canal de YouTube también como Transferencia P, y ahí están todos los eventos públicos y los invitamos a que sigamos conectados en este ecosistema de innovación de la Alianza Pacífico. Bien, yo creo que espero que haya sido una tarde muy, muy fructífera para todos y bueno, y un cierre de jornada de estos tres días. Y bueno, la invitación yo creo que nos queda a todos es que tenemos que propiciar condiciones para que las generaciones futuras tengan las opciones que nosotros no tuvimos. Yo creo que la consolidación de unos mercados, de unos ecosistemas y el papel de la unión de la universidad, la empresa, el Estado sigue siendo crucial junto con la sociedad. Hoy nosotros que en Colombia estábamos viviendo momentos difíciles, entendremos que ya el Comité de Universidad Empresa Estado no es suficiente, necesitamos la sociedad en general y bueno, por eso creo que ustedes estén aquí reunidos en esta sesión de estar y de emprendedores, me parece súper excelente. Entonces, espero que sigamos conectados y buscando consolidar procesos innovadores desde las universidades y el conocimiento que allí se genera para que no solamente se queden los papers. Bueno, por mi lado, agradecerles la invitación y dejarles un mensaje que, por lo menos en mi experiencia, creo que hay un tremendo potencial en miles de investigaciones que hoy día pueden estar
pueden estar en las universidades dando vuelta o pueden estar en un cajón. Creo que hay mucho potencial en universidades peruanas, chilenas, mexicanas o colombianas o de cualquier parte de la región, y creo que es importante ir generando las condiciones para que esas investigaciones y esa propiedad intelectual pueda ir llegando al mercado. Y para eso creo que es importante ir complementando habilidades, porque al final, finalmente, para que se transforme eso en un negocio, tiene que tener, obviamente, que ser robusto tecnológicamente, pero también tiene que tener habilidades comerciales y de acceso al mercado. Creo que eso es relevante y hay un montón y creo, y me ha tocado ver muchas oportunidades de negocio en base a investigaciones, que hay que conducirlas de una manera en particular, pero hay una oportunidad ahí importante a nivel regional. Muchas gracias a los invitados y me despido también. Mi nombre es Álvaro Echevarría de la Universidad de San. Ha sido un placer para este bloque y con estos invitados desde los países de la Alianza del Pacífico para hablar del laboratorio al mercado dentro del Perú Venture Capital Conference. Muchas gracias y sigamos impulsando el emprendimiento científico. Hasta luego. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos.